Hola traders, el día de hoy vamos a hablar sobre los fondeos, en donde están pasando muchas cosas que tenemos que tener muy en cuenta. Espero que vean el video hasta el final porque voy a dar mi perspectiva y mi experiencia ante las cuentas de fondeo, cómo me he ido, qué experiencias he tenido, qué ha pasado con MyForexFunds, que pues de verdad es algo que le dolió a muchas personas, pero esto es algo que podría pasar, es algo que teníamos que tener en cuenta y no podemos confiarnos, ¿ok? Entonces les doy la bienvenida a las personas que son nuevas acá en mi canal de YouTube. Acá les traigo mucha información sobre lo que son inversiones, lo que es sobre todo criptos, y bueno, también trabajo ahora Forex con la parte de los fondeos. Pero hoy quería recalcar mucho lo que ocurrió con MyForexFunds, en donde ocurrieron cosas que pues muchas personas ya se veían venir, en pocas palabras, con muchas empresas, pero no se lo imaginaban con una empresa de tantos años como es MyForexFunds, al igual como empresas como FTMO, que son muy similares en muchas cosas, ya sean sus pruebas para poder pasar los fondeos. Estas empresas normalmente manejan muchas personas entrando y saliendo del mercado. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas personas pagan sus cuentas de fondeo para poder hacer las pruebas, los challenge, que así es como lo llamamos. Y de verdad pues se ha visto en muchas empresas, no solamente en estas dos sino en muchas, que trabajan prácticamente con cuentas demo, es decir, no son cuentas reales cuando ya pasas la prueba. Entonces esto lleva a que lleguen a un punto en donde puede hacer que muchas personas ya estén pasando sus cuentas de fondeo y estén generando grandes cantidades de dinero, que llegan a una parte donde ya se saturan y tienen que dar muchas ganancias a las personas que están trabajando con ellos, y ya no tienen de dónde más sacar porque son cuentas prácticamente irreales, por decirlo así, que están trabajando y no se está generando ese dinero. Entonces pueden tener exorbitantes porcentajes de ganancias en el mes, y la persona viene a cobrar y la empresa tiene que pagarles. Eso pudo haber pasado con MyForexFunds. Ha pasado con muchas empresas que en cualquier momento pueden llegar a cerrar, no te devuelven el dinero, digamos, de tu inscripción, o muchas cosas muy similares. Esto pudo haber ocurrido. Ahí ahorita les voy a mostrar lo que está saliendo en este momento en la página, que pues lamentablemente muchas personas se quedaron con muchas ganancias dentro de su plataforma. Es decir, había una táctica en donde las personas dejaban parte de sus ganancias como colchón, es decir, para que tuvieran mejor o mayor porcentaje para poder generar más ganancias en el siguiente mes, y así tener digamos como esa diferenciación o esa forma de evitar ese porcentaje de pérdida que los dejaría fuera de la cuenta que ya tienen fondeada. Entonces en este momento voy a compartirles pantalla lo que está saliendo en MyForexFunds. Ok, bueno, aquí solamente entras a la página y de una vez te aparece esto, en donde dicen que por medio de un regulador providencial de valores en Canadá y los reguladores, bueno, en fin, lo que quieren decir que es que por culpa de ellos tuvieron que cerrar operaciones, que tienen todo congelado. Esto es típico de muchas empresas que prácticamente no dan a más y tuvieron que cerrar, y lastimosamente las personas se quedaron adentro con sus fondos y perdieron. Así de sencillo. Esto muchas veces no tiene ni solución, ya hay que mirar nuevas alternativas, pero no quiero decir que esto ocurra con todas las empresas, ni que vaya a ocurrir normalmente con siempre con las cuentas de fondeo. Pueden durar años y todo ese tipo de cosas. ¿Qué consejo les doy a ustedes para cuando ocurra todo este tipo de cosas, o para evitar que les pase esto? No inviertan tanto en cuentas de fondeos o pruebas de fondeo tan elevadas. Pueden ustedes, digamos, si tienen un capital para invertir en esos challenge, empiecen a distribuir su capital en diferentes empresas, con el fin de que si esta empresa ya dejó de pagar, pues ustedes tienen otras que ya siguieron pagando, y ustedes pueden estar, en pocas palabras, exprimiendo ese dinero que pueden estar generando por medio de sus operaciones. No entrar solamente, digamos, a MyForexFunds y entrar con una cuenta de 100k, con una cuenta de 200k, con una de 50k, y llenarte de cuentas dentro de una misma empresa. Eso es lo que las lleva a que en cualquier momento esta empresa cierre sus puertas y ustedes quedaron por dentro con infinidad de cuentas, y eso es lo que debemos evitar. Ahí es donde
debemos decir, no debemos poner todos los huevos en la misma canasta. Entonces podemos entrar en FTMO, en Rocket. Hay infinidad de challenge de empresas que te pueden ayudar a estar generando. Y cuando ocurra ese tipo de cosas, que no te vaya a doler. Y cuando ustedes generen algún porcentaje de ganancias en el mes, retírenlo. No dejen esos colchones. Yo sé que puede servir de ayuda para evitar esas pérdidas digamos, si el otro mes te llega a ir mal. No, retírenlo, aseguren el dinero. Siempre es mejor que ustedes ya tengan el dinero bajo su colchón o operando en otros lados o algo así por el estilo, pero no lo dejen en esas empresas. Si tienen la oportunidad de sacarlo, sáquenlo y no se queden dentro de estas empresas, porque puede ocurrir todo esto y es mejor evitar dolores de cabeza. Ok, bueno, aquí les voy a presentar otras noticias. Aquí ya empezaron a salir noticias de MyForestFunds por todos lados, las personas muy molestas por lo que ha ocurrido. Bueno, ahí ustedes pueden buscar en Google, la verdad hay mucha información sobre todo esto, porque MyForestFunds cierra sus operaciones. Bueno, hay infinidad de cosas que te pueden estar diciendo y nosotros, de verdad, nosotros no tenemos la completa verdad. Es decir, nosotros no sabemos, no tenemos contacto con los dirigentes de MyForestFunds, no tenemos contacto con esas grandes empresas. Puede haber algún soporte, pero en este momento ni siquiera está ese soporte. Entonces evitemos meter todo nuestro dinero en challenge en una misma empresa. Distribuyamos nuestro dinero. Hay demasiadas empresas que están generando, y cuando llegue el momento, que puede ocurrir hasta con FTMO, que es la que más tiene tiempo en el mercado, también eso puede pasar y ustedes pueden evitar esas catástrofes, porque muchas personas tenían solamente en MyForestFunds y se fue al piso, se perdió y ahora es momento de quejarse. No, ustedes pudieron haber recuperado su dinero, pudieron haber sacado su dinero y quedaron por dentro de esta empresa. Entonces evitemos. Esto pasa en todos los mercados, en el mercado cripto, en el mercado de Forex, en todas las divisas que ustedes se imaginen. Todas estas cosas ocurren. Ok, ustedes no tienen el poder de poder llegar a los mandatarios de estas empresas y decirles: hombre, ¿qué pasó? Devuélvame mi dinero, miren, háganme ese favor, que era todo lo que yo tenía. No, estas cosas no ocurren. Y también les doy el consejo de que si ustedes no tienen mucho capital para poder invertir en una cuenta o un challenge, digamos, no se atrevan de una vez a pagar una cuenta grande, sino mejor dividan esa cuenta grande en varias pequeñas. Es más trabajo, pero a ustedes les va a ayudar a ustedes a diversificar por medio de esas empresas y no les ocurra esto. Un ejemplo: si van a pagar una cuenta de 50k y es lo único que tienen, es mejor distribuyanla ya sea en cuentas de 5 o de 10k en diferentes empresas. Es muchísimo más trabajo, pero ustedes van a estar más seguros tanto con su dinero, con esas empresas, y si falló alguna van a tener otras 4, otras 5 que pueden estar trabajando y generando al mismo tiempo. Ok, bueno, eso por este lado. Realmente es algo desfavorable. Esto también pasa en lo que es en las cuentas de criptos, en los exchanges. Hace un tiempo ocurrió que un exchange muy grande también cayó y muchas personas perdieron su dinero, tenían todo su dinero ahí, y pues obviamente hay que tener mucho cuidado también en cualquier mercado. Ok, ahorita Binance, que es prácticamente el fuerte en criptos, está teniendo muchos problemas legales en estos tiempos. Esas cosas ocurren normalmente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Podemos o llegar a sacar todo lo que tenemos de Binance, o dejar una sola parte pequeña trabajando ahí y la otra en otros exchanges. Ok, ahorita estoy trabajando con Bybit. Ahí les he estado mostrando mis resultados, mi trabajo. Les voy a dejar acá en la parte de arriba lo que es el exchange, cómo abrir una cuenta normal. Ok, es un exchange común y corriente, al igual que Binance. Tiene muchos pares para trabajar. Pero ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que distribuir nuestro dinero para que no nos ocurra lo que pasó con MyForestFunds. En cualquier momento puede pasar algo con Binance, con Bybit, con otro exchange, BitGet. Hay muchas cosas, ¿sí?, que pueden estar pasando y nosotros no nos estamos enterando. Y lo que hacemos es evitar. ¿Ok? Entonces,
¿Podemos tener alguna pérdida con eso? Sí, la podemos tener, pero lo que queremos hacerla es disminuir esa pérdida y no que todo nuestro capital se vaya a la basura por culpa de otros. No es ni siquiera culpa tuya por estar operando mal, sino por culpa de otros que pueden estar haciendo una mala administración, diciéndote mentiras o algo por el estilo. En ese momento MyForex Funds cerró prácticamente, no puedes entrar a comprar alguna cuenta, cosa que muchas veces en muchas empresas ya no están pagando, dejan sus páginas abiertas y siguen recibiendo y captando dinero de personas que no saben que la empresa ya no está pagando o algo por el estilo. Entonces, ¿qué pasa? Quedan haciendo su challenge que puede durar 2-3 meses haciéndola y tú no sabes que cuando llegues al cuarto mes, al tercer mes, ya a trabajar prácticamente en su cuenta real, en pocas palabras, y ya estás generando, llega el momento del pago y no te llega. Ok, entonces ahí evítense todo ese tiempo perdido también, averigüen muy bien sobre la empresa, investiguen sobre comentarios de las personas que ya están trabajando por medio de esa empresa y les dará una mejor perspectiva si es bueno entrar en cada una de estas empresas de fondeo. Ok, para mi opinión, las cuentas de fondeo es una gran ayuda, pero hay que tener en cuenta que pues a raíz de sus normas, tú dices, bueno, voy a comprar una cuenta de 100K, pero todo eso lo estoy prácticamente trabajando con menos capital del que pareciera. A ti te hacen creer que estás trabajando con una cuenta de 100 y que te puedes apalancar y todo eso, ¿sí? Pero te ponen una regla que no puedes perder, normalmente es del 10-12% dependiendo de la empresa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que estás prácticamente trabajando con una cuenta de 10,000, 12,000 dólares. Así de sencillo, esto es muy muy obvio. Sí, que te puedes apalancar demasiado porque tienes una supuesta cuenta de 100, pero si llegas a perder un 10%, un 12%, estás fuera. Entonces es como si ustedes deberían hacer sus cuentas como si tuvieran una cuenta de 10 o de 12K. Sí, que cuando ustedes pagan, ustedes no van a pagar 10,000, 12,000 dólares, van a pagar 500, 1,000, no sé cuánto están ahorita los precios, pero sí, obviamente les están prácticamente prestando para que ustedes se apalanquen y puedan generar mejores ganancias con menor dinero. Pero ojo, no se dejen llevar por las emociones, por la emoción de que uy, es que voy a tener una cuenta grandísima. No, porque ustedes lo que están haciendo es entrando a operar con una cuenta mucho menor, en donde el riesgo, si ustedes pierden un 10%, quedas fuera. Y todo ese trabajo de pasar los challenges durante 2-3 meses queda perdido y tienes que volver a empezar. Entonces ten mucho cuidado, haz tus cuentas con las cuentas reales de lo que prácticamente se están prestando, que son 10,000, 12,000 dólares. Si es una cuenta de 100K, y ya con eso ya empiezas a hacer tus números, a sacar tus ganancias con respecto a ese capital que te estoy diciendo y no con respecto a un capital que no es cierto, que son 100K, 200K, que son números exorbitantes que en realidad no lo son. Ok, entonces te estoy dando una perspectiva. Yo trabajo ya cuentas de fondeo, no es bueno decir con quiénes y todo eso porque en cualquier momento pueden caer esas empresas con las que yo estoy y no me gustaría que ustedes estuvieran también perdiendo al igual que yo, sino que ustedes investiguen, averigüen y tengan la experiencia de trabajar con cuentas de fondeo, que sí, se puede generar dinero al igual que tú trabajar tu propio dinero. Entonces, cuando ustedes generen ganancias, trasládenlas a sus cuentas, a su broker, a sus chains, a donde ustedes quieran y trabajen ese dinero también. Síganlo creciendo por otro lado, crecerá un poquito más despacio, pero estará creciendo y estarán más seguros con ustedes que dentro de estas empresas. Entonces, traders, me gustaría escuchar sus opiniones y ver que si ya cayeron lastimosamente en estas empresas, ver sus opiniones y cómo están trabajando ustedes en estos momentos, qué opciones tienen, cómo les gusta trabajar. Y si les gusta este tipo de videos, por favor házmelo saber, y si no te has suscrito, suscríbete porque voy a traer muchos videos tanto de criptos como en forex. Y no olviden suscribirse a mis redes sociales porque voy a traer mucha información para todos ustedes, mucha información que les va a servir y análisis que les va a ayudar a ustedes a tener una mejor perspectiva y pueden aprovechar oportunidades en el mercado. Entonces, traders, dale like a este video y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.